Ya, entonces, ahí está. Un cachito, vamos a abrir OneNote para esta parte. Este OneNote es nuestra pizarra virtual que vamos a utilizar durante el curso. Nos va a permitir realizar distintos tipos de diagramas, o sea, como una pizarra, ¿no? De manera de que se pueda simular un poco la manual, ¿no? De todo esto. Ya. Entonces, empecemos hablando un poco de teoría. A ver. Esto se sigue uniendo. Ya, vamos con esto. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Aquí está esto. ¿Qué es Python? ¿Sí? Vamos a empezar con eso. Yo creo que nos estoy mostrando mi pantalla. Vamos a ver esto. Ya, ahora sí, se puede ver la pantalla negra, ¿no? De OneNote. ¿Me confirman, por favor? Hola. Buenas noches, sí se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Ya, entonces aquí estamos. Entonces vamos a empezar con un poco de ir al grano. Ya, entonces lo primero que queremos saber es lo siguiente, ¿no? ¿Qué es Python? Y la mayoría obviamente lo estamos relacionando con programación, ¿no? O sea, sabemos, o al menos por el título que de esta charla y demás, hemos visto que es algo con programación, ¿no? Pero ¿qué es o para qué sirve? ¿Ya? Entonces, en lenguaje castellano y entendible, Python es un lenguaje de programación, ¿ya? ¿Y qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es algo que me va a permitir a mí comunicarme, ¿sí? Me va a permitir comunicarme ¿con quién? Con la computadora, ¿ya? Entonces, como me va a permitir comunicarme con la computadora, lo que yo puedo hacer en este software, bueno, en un lenguaje de programación es darle instrucciones a la computadora para que pueda hacer distintas cosas, ¿sí? En otras palabras, un lenguaje de programación es algo así como un intérprete, ¿sí? O un intermediario, vamos a decirlo, ¿ya? ¿A qué me refiero con un intermediario? Es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar con alguien que habla inglés, ¿no? Si nosotros no entendemos inglés, tenemos un traductor y ese traductor me permite comunicar. Es lo mismo. Nosotros como humanos, ¿sí? Como personas, hablamos un lenguaje natural, pero si yo quisiera comunicarme con una máquina, ¿sí? Con una computadora, ¿no? Una PC y demás, la PC habla a nivel binario, ¿no? 0, 1, 0, 0, etcétera, ¿no? O sea, su lenguaje por defecto es el binario. Entonces, a modo de intermediario, ahí es donde vienen los lenguajes de programación, ¿ya? Ahí es donde nosotros entramos con esto. Ahora, a nivel de lenguajes de programación, hay muchos lenguajes, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos así un poco de la facultad, simplemente, ¿no? En la facultad de ingeniería hay una materia que se llama MAT 104, ¿no? En donde uno de los lenguajes que aprendemos es el Pascal, ¿sí? Por defecto casi todos hemos llevado, si no es que todos, ¿ya? Entonces, este es uno de los lenguajes de programación, pero no es el único, ¿sí? Hay otros lenguajes de bajo nivel, alto nivel, etcétera, ¿no? Y en uno de esos está Python, ¿sí? Entonces, es uno de los intérpretes o intermediarios que me van a permitir a mí, ¿qué cosa? Darle instrucciones a la computadora, ¿de acuerdo? Entonces, en este curso vamos a aprender ese tipo de cosas, ¿ya? Cómo nosotros podemos, ¿cómo les digo esto? Hacer o darle instrucciones a la máquina para que ejecute las tareas por nosotros. Ahora, ¿por qué estamos eligiendo Python para este curso? ¿Por qué no Pascal, como ya tiene la mayoría base? ¿Por qué no C++, Java, JavaScript, lo que sea? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Python actualmente es uno de los lenguajes más comunes y más comerciales. Entonces, incluso cuando nosotros vamos a querer
hacer programación en Python y demás, podemos comunicarnos, en el caso particular de la carrera de Ingeniería Civil, con programas, ¿sí? Con programas de análisis estructural. Por ejemplo, uno de ellos es SAP 2000, ¿sí? Es uno de ellos. Y recientemente un ingeniero muy respetado, el ingeniero Tomás Lazo, dio un curso sobre esto, ¿no? Sobre unir Python con SAP 2000. Entonces, hay muchas cosas. Hay otros programas, ¿no? Que también admiten. Revit, por ejemplo, si mal no recuerdo, también admite este tipo de interfaces, ¿no? Con las cuales yo puedo unir o comunicarme con con el programa directamente, en lugar de estar haciendo manualmente. Esa es la idea, ¿sí? La idea de utilizar un lenguaje de programación, ¿qué es? No es simplemente, como les digo, no usar el programa, ¿sí? O hacer cosas. Por ejemplo, algo bien sencillo les voy a dar como un primer ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer nosotros que estamos en una clase de 2.1, que es mecánica de estructuras en la carrera, y en mecánica de estructuras de figuras planas empezamos a analizar algunas propiedades, ¿no? Una de esas propiedades, por ejemplo, es la inercia. Entonces nosotros de una figura como tal o de figuras en general conocemos, ¿no? La base, la altura y después, ya sea por integrales y demás, entonces, por ejemplo, podemos saber que la inercia de esto es algo, ¿no? Es base por la altura al cubo dividido entre 12, si mal no recuerdo, ¿ya? Pero el punto es de que hay una fórmula. Y esta fórmula nosotros cuando estamos llevando mecánica de estructuras, ¿qué es lo que pasa? A cada rato en la calculadora tenemos que estar typeando, ¿no? Que la base, cuánto mide por la altura, elevado al cubo, todo dividido entre 12, etcétera. Y hay un montón de fórmulas que nos quitan un poco de tiempo. Es cierto que las fórmulas no son difíciles de colocar en una calculadora, pero nos quitan tiempo. Entonces, ahí es en las tareas repetitivas, ¿sí? Y esto vamos a colocarlo en otro color. En las tareas repetitivas, ahí es el lugar más apropiado para nosotros colocar lo que es la programación. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, este es el fundamento de toda la parte de programación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, yo voy a utilizar un lenguaje de programación para poder comunicarme con la computadora para que la computadora haga las tareas repetitivas por mí. Y de esa manera yo voy a ahorrarme tiempo y evidentemente mayor exactitud en los cálculos, ¿no? ¿Por qué? Porque la computadora no se equivoca, ¿sí? Nosotros podríamos equivocarnos al darle instrucciones no apropiadas, pero como tal, la computadora no se va a equivocar. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos en ese entendido, ¿ya? Hablando un poco acerca de programación y demás, creo que sería bastante útil, a modo tal vez también de, ¿cómo les puedo decir esto? De animarnos, de animarlos a que continúen con el curso, mostrarles ejemplos bien específicos, ¿no? Ejemplos específicos de cosas que se pueden hacer con Python, ¿ya? Entonces, para esta parte he preparado algunos ejemplos, ¿ya? Donde vamos a ver aplicaciones, ¿ya? A ver, un minutito. Voy a cargar los ejemplos. Estamos. Cachito. Aquí está. Ya, estoy abriendo. Aquí está. Por ejemplo, en el grupo yo les subía algunos ejemplos, ¿ya? De programas que se podían hacer, ¿ya? A ver, vamos a ver esto. Por ejemplo, esto. ¿Ya? Se puede ver, ¿no? Ya. Entonces, este, por ejemplo, es el código fuente del programa ese de Newton-Raphson que les había mostrado en el grupo, ¿ya? Entonces, ahora, este tipo de códigos ustedes los pueden obtener en Internet, no hay ningún problema, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto de esto? Cuando ustedes ven un código de Internet y dicen, ok, no sé qué hace este código, pero algo hace, ¿no? Entonces, la mayoría lo que dicen es, ¿cómo lo hago correr? Averiguamos cómo hacerlo correr, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, bueno,
nosotros vamos a utilizar una manera un poco local. Se puede hacer esto también vía internet, digamos, hay páginas que pueden coser Python y demás, pero en mi caso voy a hacerlo localmente, de manera que no necesitemos ninguna conexión a internet, es más que para instalar el Python, ¿no? Que eso también lo vamos a ver durante el curso, cómo instalar Python, instalar las librerías y demás, ¿ya? Pero la idea principal de esto es simplemente en una línea de comandos ejecutar los códigos, ¿no? Es tan sencillo como decirle Python y el archivo, en este caso, el nombre de ese archivo es ejemplo py. Y con eso podemos ver qué es lo que hace, ¿no? Ahora, como les decía, una cosa es que nosotros podamos acceder a este código, ¿sí? Y verlo, analizarlo y decir, a ver, aquí dice Newton-Raphson, debe ser algo con Newton-Raphson, pero no sé, por ejemplo, qué será este try, no sé qué es este simplify, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Alguno que tal vez ha llevado 104 y se acuerda, dice while, aquí hay un ciclo, hay un if, y aquí hay algún tipo de, ¿cómo les digo esto? Algún tipo de estructura de decisión, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa, como les digo, es encontrar un código en Internet, hacer cosas de este código en Internet. Ahorita va a correr un ratito, está un poco pesada mi compu por la transmisión que estamos realizando, pero ahorita les muestro. Pero el punto es, cuando nosotros sabemos programar, ¿sí? Bueno, en el caso del curso, vamos a ir analizando parte por parte para qué es cada cosa. ¿Por qué estoy utilizando una palabra def, por ejemplo? ¿Por qué aquí coloco un igual a algo y por qué aquí no estoy colocando un igual a algo? ¿No? ¿Qué son estas cosas de acá? ¿Qué son los imports y demás? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve porque cuando yo estoy haciendo este tipo de cosas, yo puedo encontrar fácilmente los errores. Por ejemplo, acá ya ha corrido este programa. Todo este código que hemos hecho, fíjense, es para esto. Dice ingresar una función. Dice, por ejemplo, x al cuadrado menos 2. A ver, vamos a ingresarle. X elevado al cuadrado menos 2, dice. Ingrese punto inicial para el método de Newton-Raphson, calcular la raíz. ¿Ya? Y dice raíz encontrada en 4 iteraciones. ¿Ya? Este es parecido a Simata 105, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos programando en Python. ¿Ya? Ahora, esta interfaz como tal es una interfaz que no es tan agradable, ¿verdad? Pero esto también se puede mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Bueno, podemos ir viendo otro tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, acá, ese es otro ejemplo, lo mismo. Este ejemplo tal vez, o sea, ahorita el anterior estaba mejor formateado, pero este incluso está un poco más junto y demás, pero también va a funcionar. ¿Qué es lo que hace esto, no? Calcula la raíz, etcétera, ¿no? Método de Newton-Raphson y demás, pero tiene más configuraciones, fíjense, aquí está manejando colores y demás, entonces, todo esto vamos a ir aprendiendo en el curso. Cada una de estas partes vamos a entender por qué y para qué es, ¿sí? Nuevamente, si queremos hacer cosas del ejemplo, vamos a hacer el nombre del archivo, ¿no? En este ejemplo, bueno, en este caso ejemplo 2, ya ha corrido. Fíjense, y eso es lo que les mostraba ahí en las imágenes previas al curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a darle el mismo caso que hace rato, o bueno, menos 3, digamos. En este caso sería la raíz cuadrada de 3, ¿no? Y demás, y 1,73, exacto, ¿no? Y demás. Entonces, se dan cuenta de que hay cosas así que podemos hacer, podemos crear. Y esa es una aplicación bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el código que hemos hecho me va a servir para hacer cualquier tipo de programa, ¿sí? Puedo fabricarme herramientas personalizadas para hacer los cálculos que yo quiera y la computadora los va a hacer mucho más rápido que nosotros y sin errores. ¿De acuerdo? Entonces, no es simplemente que también que en Python podamos hacer o aprender a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, que son como en Delphi tal vez, ¿no? Los que han llevado Math 104 recuerdan, este es un campo de un edit tal vez, este es un label, etcétera, ¿no? También se pueden hacer otro tipo de gráficas, ¿sí? Y por ejemplo, este es el ejemplo 3, el que les había mostrado, por ejemplo, en el material promocional y demás. Entonces, esto, por ejemplo, yo lo he encontrado en Internet. Pero otra vez, si es que a este código nosotros le entendemos cada una de esas partes, fácilmente podemos modificar todo lo que queramos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo correr para que vean cuál es el poder de Python. ¿Sí? Entonces, en algún momento podremos querer hacer todo tipo de gráficas, ¿no? Ya sea en 3 dimensiones y demás. Por ejemplo, ven esto. Y lo interesante de esto es que con Matplotlib, que es esta de acá, que es una herramienta que me permite hacer gráficas potentes, fíjense, incluso puedo mover las gráficas y no estoy utilizando un programa personalizado, ¿no? No estoy utilizando Delphi o algún otro, ¿no? Simplemente es Python, ¿sí? Puedo colocar botones, imágenes, etcétera, ¿ya?
Entonces, aparte de esto, ¿qué cosas más puedo hacer con Python? ¿Sí? ¿O por qué podría elegir Python? Bueno, pues porque para la parte de nosotros, que es lo que nos importa, ¿no? Que es la parte de de la ingeniería civil, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer varias cosas, ¿ya? Bueno, un ratito, creo que hay alguien que está en sala de espera. A ver, a 3 personas, ok. Perfecto. Continuamos entonces. Para nosotros, ¿no? Para la parte que nos interesaría un poco en la carrera, ¿ya? En la carrera como tal, por ejemplo, manejamos algo como esto, ¿sí? Fíjense, este es un diagrama de momentos flectores, ¿ya? Aunque en este caso creo que tendría que ser, a ver, reacción por X, ¿ya? Esto es para una carga puntual, por ejemplo, ¿ya? Una carga puntual y demás. Entonces, cuando estamos haciendo esto, ¿ya? Vamos a ver así. En este caso el diagrama de momentos está hacia arriba, no hay ningún problema, pero vamos a hacerlo coser. A ver qué tipo de diagrama nos está dando. ¿Bien? Y listo, acá está. ¿Ven? Y fíjense, todo tan bonito estoy creando. ¿Y con cuántas líneas de código? Menos de 30. ¿Sí? Y lo genial es que esto podría colocarle como en el anterior ejemplo, ¿no? Edits y demás, y cambiar estos parámetros, porque estos parámetros son los que se están cambiando. ¿Sí? Este A, por ejemplo, es lo que me permite ver la posición. Por ejemplo, dice, en la posición 3 se está aplicando una carga puntual y demás, ¿no? Repito, este diagrama está un poco al revés y demás. Y podemos cambiar esto. Por ejemplo, acá esta viga llega hasta 10 supuestamente, ¿no? Entonces, en la posición 7. Entonces, voy acá a 7 y voy a hacer código. Lo guardo. Este que estaba corriendo lo cierro. Vuelvo a hacer coser el anterior. ¿Sí? Y a ver qué pasa. Y fíjense, se ha actualizado. ¿Ven? Ahora imagínense que ustedes puedan hacer esto. ¿Sí? Y son herramientas que vamos a aprender, ¿no? Porque como nuevamente les repito, ahorita conseguir, les muestro estos códigos, o sea, ustedes los copian, va a coser, no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo difícil de todo esto? Que ustedes entiendan, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué dice PSWIS, digamos? Es una función definida por tramos y demás, ¿qué es un namespace? ¿Qué tal si yo lo cambio este parámetro? ¿Qué significa esto? ¿Ver? O sea, todas esas posibles opciones de configuración las vamos a aprender en el curso, ¿sí? Por eso este curso está netamente orientado a la carrera de ingeniería civil, ¿sí? Para que sea un poco más práctico, ¿ya? Entonces, con ese tipo de cosas y más, vamos a ver tal vez un último ejemplo de esta parte. Ah, no, creo que no lo tengo acá. Y más, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a empezar tal vez a programar nosotros algo. A ver, un ratito. Tengo un ejemplo acá. Un momento, por favor. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué tal, por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos tal vez hacernos ¿cómo les digo? Un perfil, ¿ya? Un perfil longitudinal tal vez. Sí, tenemos datos de elevaciones y demás. O sea, podríamos usar Excel para eso es cierto. Pero si se dan cuenta, tener un programa automatizado que yo genere esas cosas y que ya nos lo pueda hacer, o sea, eso sería bastante interesante, ¿no? A ver, acá por ejemplo tengo esto. ¿Ven? Es algo bien sencillo, les estoy dando simplemente las distancias o las progresivas y podría darle las elevaciones. Digo perfil longitudinal, distancias, elevaciones y demás. Y este ejemplo puedo hacer correr nuevamente. ¿Qué hago? El anterior ejemplo lo tengo que cerrar, obviamente. Este de acá lo cierro y voy a cargar el ejemplo número 5. Ya estamos. Y fíjense, ya he hecho esto. Vamos a hacer tal vez algo. Vamos a decir que lo que está en la distancia 300 o en la progresiva 300, vamos a reducirlo a este punto, digamos, 212.5. Si vengo aquí, es este, ¿no? Entonces, 212.5, digamos. Si quiero ver que eso evidentemente, si eso evidentemente va a cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Lo cierro, lo vuelvo a ejecutar y aquí está. Fíjense. 212.5, ¿ven? Entonces, puedo hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, mis perfiles, todo, y lo puedo automatizar. Puedo crear herramientas que
que hagan el trabajo por mí. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de cosas, obviamente, han visto que la aplicación gráfica es bastante sencilla, ¿no? Lo más importante va a ser el procesamiento de datos, ¿sí? Y esa parte ya va a ir, también lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Entonces, creo que esta es una introducción bastante interesante. Tienen, o sea, aquí en compartir la pantalla hemos mostrado los códigos para que tal vez nadie diga de que no, son cosas ocultas. No, aquí está el código. ¿Sí? Incluso de ver esta parte que tal vez no se ve. Si es que alguien quiere copiarse y demás, aquí está. No hay ningún problema. Esto se encuentra o incluso pueden decirle a ChatGPT que haga algunas cosas o les ayude y demás. No hay problema. Pero en este punto todavía las inteligencias artificiales sí pueden ayudarnos y demás, pero no van a poder hacer exactamente lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y las inteligencias artificiales, es cierto, nos pueden ayudar con código y demás, pero si ustedes no saben en qué punto está un error o en qué punto configurar algo de un programa, es algo bueno, en lo que la inteligencia artificial no nos puede ayudar. Y como bien decía un docente de la carrera, que es el ingeniero Fajardo, al cual admiro mucho, decía, él, por ejemplo, cuando él hablaba de fierros y demás de estructuras, decía, un buen estructurista y demás sabe dónde colocar el fierro, decía, para que dé exactamente cómo tiene que ser. Y es lo mismo, un buen ingeniero también, cuando utiliza programación, tiene que saber en dónde está el error, encontrar los errores, corregir los errores y demás. Y eso lo vamos a ir viendo en el curso. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, aquí están los códigos que se ha utilizado, no es nada del otro mundo. De todas maneras, igual, les vamos a ir pasando esto. Todos los códigos que hagamos en este curso, vamos a irles pasando a los participantes, ¿no? Que se animen y demás. No sé si es que hasta este punto tal vez alguien tiene alguna pregunta. Hemos visto un poquito tal vez de qué es lo que es Python, ¿no? Y en dónde más o menos aplicar en tareas repetitivas, o sea, qué es y demás, y algunos ejemplos bastante llamativos y prácticos de qué cosas podemos hacer en Python. ¿Sí? Entonces, estoy abierto a preguntas. Tal vez alguien quiere decir algo, preguntar algo, o del curso. Ya, creo que no hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, dígame. ¿Estos programas de Python se pueden aplicar también a la HP Prime? No, o sea, bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque el HP Prime como tal, a ver un cachito, vamos a ir viendo acá, les voy a mostrar esto, por ejemplo, a ver. Acá yo tengo mi emulador, por ejemplo, ¿ya? Donde estoy, bueno, puedo tener programas, planillas y demás. Entonces, cuando estamos programando en la HP Prime, hay dos maneras de hacer programas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a crear alguno de estos. A ver, estamos, hoja de cálculo, ya. Por ejemplo, cuando estamos en esta y demás, es cierto que hay una opción cuando estamos aquí en programas y demás. La opción por defecto es PPL. Hay una versión para el HP Prime que cuando le decimos New Program y demás, tendría que estar con Python, ¿sí? Se puede y demás. Pero esta es una versión de MicroPython, por decirlo así, ¿ya? Es una versión de Python en la cual no vamos a poder aplicar librerías grandes, ¿sí? Por ejemplo, esta que son Tinker, SymPy y demás, son librerías bastante, o sea, externas, que se instalan obviamente y demás. Algunas sí vienen perfecto, pero otras, por ejemplo, como SymPy o Matplotlib, la que nos ha hecho los gráficos y demás, no se puede, ¿sí? O sea, sus capacidades no son tan altas. Pero sí a nivel, digamos, de array y otro tipo de cosas, sí nos puede hacer y demás. ¿Ya? También tiene su documentación, la propia calculadora y demás, pero ahorita el curso como tal lo vamos a enfocar a entender Python y demás, y al final obviamente ver cómo es que, o sea, entendiendo esto vamos a entender cómo se relaciona también con los programas estructurales, ¿no? Que esa es la última parte que más o menos vamos a tratar de hacer un ejemplo de cómo tal vez mandar algo, no sé, a SAP, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es la parte final, o sea, la primera parte y la idea de este curso está enfocada en que nosotros vamos a aprender a programar desde cero, ¿sí? O sea, literalmente, por ejemplo, aquí vamos a empezar, no sé, de leer un número, multiplicarlo por 2, o lo que sea, ¿no? O sea, con ejemplos bastante sencillos para que ustedes puedan tranquilamente aprender, ¿sí? Porque esa es la idea de este curso, tipo Mata 104, donde se va a aprender a programar, ¿sí? Desde cero. O sea, literalmente vamos nosotros a hacer cosas bien sencillas, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá podríamos tener algo así,
A ver, vamos a guardar esto como ejemplo 6.py. ¿Ven? Por ejemplo, dice, vamos a ingresar algunas cosas, ¿no? Y esta formulita, por ejemplo, es la típica de que, con lo que hemos aprendido en resistencia de materiales, ¿no? El esfuerzo, ¿sí? Porque tenemos momento flector, inercia, distancia del eje neutro y demás, y podemos saber el esfuerzo a esa distancia del eje neutro, ¿verdad? Entonces, con cosas como estas así sencillas vamos a ir empezando y vamos a terminar en cosas avanzadas, tal vez como este ejemplo, ¿no? Donde ya estamos haciendo muchas cosas, ¿sí? Pero esa es la idea del curso, ¿sí? Y después, bueno, volviendo a la parte del HP Prime, la parte básica sí se puede, pero la parte avanzada con más librerías no se puede. ¿Más preguntas? Ok. Bueno, mis estimados, espero que los que se animen a tomar este curso vean, vean la parte práctica, ¿no? Y la gran ventaja que van a tener aprendiendo esto. A ver, una ventaja más de que se me esté olvidando de Python, es bastante fácil de aprender, hay mucha comunidad para este lenguaje, hay ejemplos en internet en todo lado. Y también si quieren, por ejemplo, podemos integrarlo con Excel, ¿no? O sea, bueno, podemos generar archivos CSV, ¿sí? Podríamos leer desde archivos de CSV, exportar esos datos de Excel. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero repito, o sea, al final, lo que tenemos que hacer con todo esto, ¿qué es? Es aprender desde la base. O sea, para hacer este tipo de cosas, por ejemplo, no se entiende, ¿no? Pero si es que nosotros empezamos a entender desde las partes más pequeñas, vamos a poder avanzar. Sí, como en cualquier materia, ¿no? En cualquier matemática, incluso, ¿no? En la carrera. No llevamos análisis estructural avanzado sin pasar por resistencia de materiales y sin pasar tal vez por mecánica de estructuras, ¿no? Entonces, todo requiere un proceso. Entonces, esa es la idea de este curso, que tengamos toda esa información desde cero, ¿ya? Entonces, teniendo esa información, ya para concluir un poco mi participación y no sobrecargarlos más, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? De qué es lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Ya se les ha enviado un documento que la mayoría estimo que ya lo han revisado, y si no lo han revisado, pues lo vamos a revisar acá. A ver, un momento. Está cargando. Repito nuevamente, mi compu está un poco lenta por la presentación. A ver. Aquí está. Sí, cargando. Ya, mientras tanto, no sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es un adelanto del curso. ¿Y para qué lo vamos a hacer, obviamente, no? Aquí está. A ver. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, los objetivos que tenemos en este curso, nuestro temario y demás. Entonces, en esta parte vamos a ir viendo desde cero, lo más sencillito para que todos puedan seguir y demás. Vamos a ver cómo maneja Python los números, vamos a ver los números de precisión ilimitada, los decimales, cómo imprimir adecuadamente y demás. Vamos a ver cómo formatear, ¿no? Producir mensajes adecuadamente, e incluso tal vez hacer procedimientos y demás, todo con lo que son cadenas. Acá en información estructurada vamos a ver cómo podremos agrupar tareas repetitivas, hacerlas, y bueno, son las llamadas funciones, ¿no? Y en los códigos que hemos visto acá, había, ¿no? Estas, por ejemplo, las que son def y demás, son funciones, ¿no? Esta es una función que tienes por objeto resolver una ecuación, ¿no? Y demás, pero esa se utiliza acá, en el programa principal, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas vamos a ir viendo. Estructuras después de decisión son los condicionales, ¿no? Los ifs, etcétera. ¿Sí? Todo eso. Las estructuras repetitivas, vamos a ver cómo crear tablas y demás, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando estamos haciendo tablas para replantear de caseteras bueno, de curvas horizontales, verticales y demás, usamos ciclos, ¿no? Y demás. O sea, todo eso podemos ir viendo esto, ¿no? Listas o vectores y demás, como todo lenguaje también tiene, matrices. Para eso también nos vamos a ayudar de NumPy, que es una librería que ya maneja este tipo de cosas. Esto de GUIs, ¿no? Ya hemos visto un vistazo general, cómo vamos a ir haciendo, pero para hacer bien las GUIs tenemos que tener toda esta base. Entonces, todo esto lo vamos a ir aprendiendo
en el curso. Y en la parte final vamos a hacer una pequeña mini aplicación, ¿no? Para, por ejemplo, esto de cálculo de materiales y costos en zapatas se aplica en la materia de costos, por ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo típico, entonces ahí vamos a hacer una pequeña aplicación donde vamos a decir ingrese la longitud de, no sé, digamos, dimensión de la zapata o dimensión de la columna, de la viga, y vamos a pedir ciertos datos para que me haga el cálculo de costos, ¿no? Cuánto y demás. Y ese programa que me permite calcular para cualquier viga, ¿no? En este caso para cualquier zapata, ¿verdad? Entonces, imagínense poder crear ustedes ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Que alguien venga y como hemos hecho hace rato, ¿no? O sea, hemos hecho ese tipo de cosas y aquí diga, no sé, su nombre, ¿no? Y digan, wow, ¿quién ha hecho esto? Así tan bonito, o sea, puedo generar datos y demás. Y digan, esto lo ha hecho el estudiante tantos, ¿no? O a futuro el ingeniero tantos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo, ¿ya? Espero de verdad que les sirva mucho y yo sé que a los que ya conocen un poco de la parte del poder de programación, este curso les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, si no hay más dudas, creo que eso sería todo por esta ocasión. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. El formulario está presente para los que se animen y demás, y el día lunes vamos a comenzar con todo este contenido, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto van a aprender y van a salir haciendo programas en Python, ¿sí? Listo, entonces nuevamente, ¿alguien tiene preguntas? Y si no, entonces hasta acá terminamos la reunión. Ok, creo que no hay preguntas, entonces les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos con los que se animen el próximo lunes para empezar con este viaje impresionante a través del lenguaje de programación Python. Un cachito, alguien ha levantado la mano, parece. No, bueno, ya, perfecto. Ya, nos vemos entonces. Con permiso, que tengan un excelente resto de jornada. Buenas noches.